después de un silencio prolongado, y vamos a hablar con él sobre el momento, sobre cómo están actuando los distintos protagonistas de la política y la gestión pública en este momento frente a un enemigo que es muy severo, que es terrible y que nos está golpeando duramente. Señor Fernando Olivera, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Laxer. Aquí, ante todo, compartiendo el profundo dolor, el sentimiento de pésame con las miles y miles de familias que han perdido seres queridos, víctimas del coronavirus, compartiendo esa solidaridad con los seguramente ya más de 1 millón de enfermos contagiados según cifras oficiales que están luchando hoy día para derrotar al coronavirus, darles nuestra voz de aliento, nuestro apoyo, nuestras oraciones, compartiendo igual solidaridad, comprensión y reconocimiento entre las víctimas al personal médico. Son más de 50 médicos fallecidos, 150, más de 150 policías, decenas de enfermeras, decenas de técnicos, decenas de bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores municipales. Todos ellos han caído en el cumplimiento del deber y eso merece nuestra gratitud y nuestro reconocimiento especial. Han caído también por la negligencia o por la indolencia de un gobierno que no ha escuchado y no sigue escuchando a los médicos que piden equipos de protección. A los policías recién ayer el sector privado les ha donado 60.000 equipos, pero a los que están en primera fila realmente abandonados por un Estado ineficiente, por un gobierno ineficiente. Y, por cierto, también nuestro reconocimiento a millones de peruanos que, víctimas de una cuarentena improvisada, que no les ha garantizado ingresos mínimos ni tampoco alimentos para la mantención de su familia, por necesidad de supervivencia, tienen que salir a la calle a buscarse el pan nuestro de cada día, a conciencia que pueden ser contagiados y que pueden inclusive encontrar la muerte. A ellos hay que darles nuestro reconocimiento porque es una disyuntiva fatal la que están sufriendo cada día. Dicho Uh esto, -huh. eh, Ah, sí, quería sí, por justamente a favor, Lasker. propósito de lo que usted acaba de decir, señor Fernando Olivera, coincidiendo y compartiendo con usted, por supuesto, ese pesar frente a los que han terminado siendo víctimas de un problema tan severo que estamos viviendo, le propongo que desmenucemos un poco algunas de sus afirmaciones para que nuestros televidentes, nuestros seguidores puedan entender con más claridad el punto de vista de por qué usted llega a la conclusión de que toda la actuación del gobierno ha sido ineficiente en este momento. Si tendría que hacer, digamos, en la línea del tiempo, algunos puntos en los que podamos detenernos para decir esto funcionó, esto no, porque usted lo que ha dicho es hay que y hay tiempo de rectificar y el gobierno lo que tiene que hacer es eso. ¿Cuál es su punto de vista? Es decir, el gobierno desde el comienzo lo hizo mal, lo estuvo haciendo bien al comienzo y después empezó a surtir efecto un tipo de contradicciones y problemas que hoy día estamos pagando las consecuencias. ¿Cuál es su valoración de todo lo que ha pasado hasta ahora? Ante todo es un gobierno que no dice la verdad, que miente, que oculta y lo hace para mantener popularidad en medio de este drama nacional. No hay peor cosa que ocultar la verdad. Eso es como querer tapar el sol con un dedo. O no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y desde un principio, el gobierno ha ocultado información. Hoy somos el primer país en el mundo con muertos ocultos de coronavirus. Es decir, las estadísticas están falseadas absolutamente. Y eso inclusive lo reveló una primera investigación de IDL Reporteros con Gustavo Gorriti, ¿no? Y se ha seguido multiplicando.
Primer gran error, no decir la verdad. Yo diría que más que error, eh, grave, gravísimo, gravísimo, engañar a los peruanos y ocultar un diagnóstico real. Ahora, Segundo, ¿usted cree que hay una en, voluntad de en, engaño, señor en, Olivera? Es decir, que esto es al propósito, que es, digamos, premeditado, es decir, que ellos han tomado la decisión de no informar a la gente sobre eso, porque el argumento que ellos dan es que ellos siguen un poco los patrones de información que siguen todos los países e identificar a los que mueren confirmándose de que tenían el coronavirus como muerte por coronavirus y los otros como sospechosos y no los contabilizan. ¿Cree que usted hay esa voluntad de engaño o tiene que ver también con otras cosas? definitivamente, basta ver las conferencias de prensa de Martín Vizcarra como presidente, en donde hace comparaciones engañosas, manipula la información, eh, compara número de pruebas practicadas, todas pruebas rápidas con pruebas moleculares, compara ese número de muertos como un índice de letalidad y dice que es un éxito su gestión frente a otros países del mundo. Permanentemente basta ver esas conferencias de prensa que en vez de informativas son propagandísticas y que tienen su expresión en encuestas pagadas definitivamente por quien tiene interés en mantener una popularidad que no representa el drama nacional. Pero yo me remito a la propia investigación de IDL Reporteros. ¿Eh? Esto no es ficción, los muertos están allí, los muertos se han incrementado y no se registran de forma deliberada. Ayer ya han empezado a admitir que pueden haber otras cifras, ¿no? Pero el siguiente gran error es la reacción tardía, Glaxer. Aquí en el Perú se ha tenido chinos procedentes de Wuhan entre el 3 y el 10 de enero. Trabajaban para la empresa CCC, una empresa china que trabaja en el Perú. 3 chinos más una traductora. Y también se mantuvo oculta esa información. Estaban clandestinamente alojados en un hotel de San Isidro. Y solo cuando el colegio médico, el 26 de enero, el doctor Ciro Maguiña, su vicedecano, y ahí está la grabación, el video, denunció tener esa información, por la tarde lo reconoció la ministra de Salud de entonces, la ministra Inostroza. Es decir, ya teníamos el coronavirus metido en el Perú desde enero y no se hizo nada. Tan es así que cuando declaran la emergencia el 15 de marzo, ¿no? eh, reconocen que el coronavirus está en 8 regiones del Perú y hay 80 casos a nivel nacional. Que el paciente cero no fue el paciente que se dijo el 6 de marzo, el tripulante, el piloto que venía en LAM procedente de España. O sea, todo ese tiempo, el 30 de enero, la OMS declaró la emergencia sanitaria, hizo una alerta de emergencia sanitaria internacional. Hemos pasado 45 días sin que se haga nada. Hasta el día de hoy, el 26 de enero, ya los médicos reclamaban protección, equipos, para poder atender a los pacientes, a los enfermos del coronavirus. Hasta el día de hoy no se les hace caso. Eh, Uh -huh. esto es realmente dramático. Mientras se registraban ya cientos, y en el caso de China, miles de muertos en el mundo, China, España, Italia, Francia, aquí en el Perú no se cerraban las fronteras. Y por eso es que se dejó de entrar el coronavirus y se dejó expandirse en 8 regiones cuando recién despierta el gobierno. Desde la emergencia sanitaria que se declaró el 30 de enero por la OMS hasta el 15 de marzo, 45 días perdidos. Y el coronavirus ya infectando a todo el Perú. Primera gran cuestión. De aquí tenemos que Ahora, pero tomar sobre eso quería lecciones. hacer una La, anotación, la, la, señor Fernando Olivera, si me permite, todas. porque Glatzer, por justamente, favor, y sí. seguramente usted que habitualmente está muy informado, no solo sobre estos temas, sino sobre otros, más bien
la mirada internacional, ¿no es cierto?, es otra, porque lo que dicen es qué cosa puede haber pasado en el Perú porque tomaron decisiones a tiempo, cerraron las fronteras, hicieron cuarentena, y más bien los Mm, resultados van en el sentido contrario. Más bien hubo primero un reconocimiento fuera del accionar del gobierno que mm. ahora empieza a hasta estudiarse porque efectivamente no ha dado los resultados. ¿Cómo explicaría eso, no? Porque inclusive se comparaba a otros países como el Perú y decía, Mire, si hubiesen hecho el Perú hubiera no pasado esto, pero al final miren dónde hemos llegado. ¿Cómo incorporaría ese dato que está circulando hace tiempo en, sobre todo, algunos medios importantes de fuera que plantean mire, las cosas de esa no, perspectiva? Glaxer, la propaganda oficial, ¿no? La propaganda gobernista se ha encargado de difundir esos supuestos logros internacionales, esas loas internacionales. Así como la ministra de Economía, también la propaganda oficial gobernista ha hecho que afuera la califiquen de rockstar, de estrella económica mundial, cuando vemos el desastre que está sucediendo con los programas de reactivación y los subsidios económicos, conjuntamente con el MIDI, ciertamente, no llegan a quien debe llegar y la economía está seriamente afectada. Y todavía se contrata a una empresa como Bloomberg, ¿no? Que justamente es la que le hace las loas, o sea, como dicen, con dinero baila el mono. Y aquí no puede ser que en medio de este drama nacional estemos pensando en frivolidades de que soy el mejor gobierno, soy la mejor ministra, cuando están muriendo miles y miles de peruanos y la economía está cayendo cada día sin salida a corto ni a mediano plazo. Lo que tengo que decir es que esto es muy objetivo, lo que digo. No hagamos comparaciones engañosas. Nosotros estamos hablando de datos objetivos. ¿Desde cuándo estaba el coronavirus en el Perú? Y no se hizo nada. ¿Por qué el coronavirus entró y se expandió en el Perú? Porque venían de España, venían de Italia, venían de China. Acabo de citar el caso de ciudadanos chinos que venían de Wuhan, el centro del coronavirus en el mundo. Y aquí muy bien, gracias. Ahí están las declaraciones que el gobierno en todo ese periodo decía, no cerraremos fronteras, no tomaba ninguna precaución, que ya hacía la alerta internacional, la OMS, había alertas para viajeros, alertas para que se preparen para cuando llegue el coronavirus a sus países, pero no se hizo nada. La línea de tiempo está marcada, más allá de afirmaciones propagandísticas. Uh -huh. En Ahora, señor segundo Olivera, lugar, y en el caso de que usted decía, sí, porque vi un video que ha difundido el día de ayer, decía, y sí, este es el análisis que usted está compartiendo con nosotros ahora, ¿no es cierto?, de la actuación del gobierno, sí, pero dice que el presidente tendría, en unas circunstancias como la que estamos viviendo ahora, ya con los dramáticos resultados que estamos viendo, tendría que cambiar de rumbo, rectificar, digamos, sí, radicalmente su proceder y tener una manera distinta de enfrentar el problema. ¿Cuáles serían las líneas o las mire, claves concretas que tendría más o menos que impulsar para que deje de tener esa actuación que usted ha calificado como ha calificado esta mañana? ¿Dónde estarían ahora los principales problemas en lo que es, usted ha dicho, posible todavía rectificar, porque termina su locución diciendo, estamos a tiempo todavía? ¿Cuáles serían los espacios donde efectivamente. hay que ajustar manija, por decirlo de alguna manera? Le agradezco, Glaxer. Quiero decir que un error gravísimo que está cometiendo el gobierno, particularmente desde el 19 de marzo, y en el que insiste tercamente, en forma indolente, sin escuchar a los científicos ni a las autoridades de salud a nivel mundial, es el aplicar las pruebas rápidas. Desde un principio, la OMS, la Organización Americana de la Salud, y los científicos que saben, los expertos, han afirmado contundentemente que la única prueba de detección temprana es la prueba molecular. Los estudios científicos citados por la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan
que las pruebas rápidas comercializadas por intereses económicos en el mundo dan 60% de falsos negativos. Repito, 60% de falsos negativos. Es decir, si usted practica 1.000.000 de pruebas rápidas y de ese 1.000.000 le salen 900.000 negativos, como son las cifras proporcionales que están saliendo, de esas 900.000, 540.000 personas están contagiadas. Y esas 540.000 personas tienen dos destinos. Siguen contagiando al resto de compatriotas, se vuelven en agentes multiplicadores del coronavirus porque tienen su certificado negativo de enfermedad, o de lo contrario, siguen un destino fatal, como vimos en el caso de ese ex congresista de Pucallpa, que le dieron 2 falsos negativos y terminó muriendo, porque los centros de salud los rechazaban diciendo que tenía falsos negativos ¿de qué? De pruebas rápidas. Las pruebas moleculares, como digo, están en las directrices de OMS y de OPS desde enero y se mantienen hasta el día de hoy. Es más, el propio gobierno empezó en febrero, en marzo, a hacer un plan de acción de respuesta del coronavirus, papeles que vemos que son papeles porque este es el gobierno de la burocracia y del bla, 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 ¿no? Y hizo un documento a nivel de protocolo, qué cosa era lo que tenía que hacerse, y en todos los documentos, tanto del gobierno como los internacionales, se consideraba pruebas moleculares. ¿Qué sucede? El 19 de marzo, compatriotas, señor Tuesta, Glaxer, el 19 de marzo el gobierno saca un decreto de urgencia autorizando la compra de pruebas de diagnóstico para el coronavirus. Y el propio Martín de Vizcarra, ese 19 de marzo, decide porque se le ocurrió a él, le dio la gana o hay intereses de la corrupción, para hablar muy claro. Anuncia que se compran 1.400.000 pruebas rápidas. Y en efecto, publica el decreto de urgencia el 19 por la tarde, en una edición extraordinaria, y el día 20, ¿qué cree que pasa, Glaxer? El día 20, el Instituto Nacional de Salud es el que hace el requerimiento. Es decir, tiene que prepararlo así porque así lo mandaba el decreto de urgencia. Miren, aquí tengo el requerimiento. Este es el requerimiento, ¿no? 1, 2, 3, con especificaciones técnicas, responsabilidades, descripciones. Aquí está el documento. Esta vez firmado por tres vistos buenos del Instituto Nacional de Salud. Aquí se piden 1.401.883 pruebas rápidas. Muy bien. O sea, el día 20 se prepara este requerimiento. Este requerimiento va a Perú Compras. ¿Cuándo va? Porque Perú Compras tenía que hacer la invitación, ¿no? Va el mismo 20, ¿ya? O sea, el 20 el INS entra con el requerimiento a Perú Compras. Perú Compras ese mismo día 20 resulta que hace la convocatoria, la invitación. ¿Y a cuántas personas, a cuántas empresas le hace la invitación? Le hace la invitación a 37 empresas, todo el día 20, repito. Ese mismo día 20 se reciben las propuestas. Hacen propuestas 7 empresas, todo en un día, o sea, en horas. En la mañana, supongo, ¿no? 7 de las 37. Lo hace acá, ¿no? Aquí lo digo. Y digo que es el mismo día 20 porque en el requerimiento están citando el decreto que salió el día anterior, el 19 de marzo por la tarde. Ese día el Instituto Nacional de Salud hace el requerimiento, se lo pasa a Perú Compras. Perú Compras invita a 37 empresas. ¿Y qué sucede? ¿No?
De esas 37 empresas, 5 presentan propuestas. No, de esas 37 empresas, perdón, 7 presentan propuestas. Y aquí está, hemos investigado, aquí está. Esta es la lista. Esta es la lista. 37 invitados. 7 presentan propuestas. De las 7 que presentan propuestas, 5 no tienen nada que ver con el rubro. Y las otras 2, las que salen ganadoras, tampoco es su especialidad. Se dedican a otras cosas, las elegidas por el gobierno. Todo esto sucede en un mismo día. Elaboran el requerimiento, hacen la invitación y reciben cotización. Todo en el mismo día. Por supuesto, algunos Ahora, pero laboratorios digamos, toda serios esta descripción, señor Olivera, ¿a qué apunta de su razonamiento? De que ahí un como favoritismo para productos determinar la Roche. necesidad de las pruebas rápidas y el momento de seleccionar a gente que pueda haber estado coludida, digamos, con esa voluntad de, digamos, generar una compra indebida, por decirlo de alguna manera. ¿Hacia eso apunta su investigación? Mire, a los hechos me remito. Es que esto es más que una investigación de corrupción. ¿eh? Lo que pasa es que aquí el gobierno el 19 de marzo eligió una estrategia que a conciencia llevaba a multiplicar el coronavirus en el Perú. Y lo ha hecho sin ningún sustento científico, contra todos los antecedentes de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de Salud, que hasta el día de hoy se mantienen, contra sus propios decretos y disposiciones que señalaban el protocolo y lo que se debía hacer con pruebas moleculares. Y es más, luego compró una miseria de pruebas moleculares. Estas mismas pruebas rápidas luego se han seguido comprando de manera sobrevaluada si se cree que estos son los precios reales. No se ha acogido ofertas de pruebas moleculares que daban por $35 las pruebas moleculares y sí se ha comprado las que daban por más del doble. En estas pruebas rápidas, luego de esta compra se han comprado otras tantas más a más del doble, al doble. Es decir, aquí ha habido un carnaval de corrupción a tal extremo que recordemos que el 30 de marzo la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento sobre una advertencia que dijo una situación adversa. Recuerde que hay control concurrente, en donde la Contraloría señalaba que se estaba haciendo mal uso de los fondos públicos al destinarlo a estas compras de pruebas rápidas que la OMS y las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud no recomendaban. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué este cambio repentino en 180 grados que está trayendo los efectos que trae? Como digo, al aplicar las pruebas rápidas, están multiplicándose los casos tanto de muertos porque no se les atiende al tener un certificado negativo de las pruebas rápidas, como de agentes transmisores del contagio del coronavirus, Pero ¿por agentes qué ha pasado eso? ¿Cuál multiplicadores. es su interpretación de cómo el gobierno no solo ha insistido en el error, sino ahora que usted dice, porque lo ha dicho que había un carnaval de corrupción, sigue insistiendo en eso? Lo que quiero es apuntar a decir, entonces el gobierno se equivocó o el gobierno se coludió para, en contra de la salud pública, aplicar estas pruebas, sabiendo que Yo no iban a creo, ayudar a resolver el problema, sino lo iban a complejizar más, y aprovechó ese escenario para generar corrupción. Ese es un poco, digamos, la conclusión a la que usted aborda. Ese fue la línea de actuación. ¿Y cómo se puede rectificar eso? Porque eso no se podía rectificar. Ahí lo que hay que hacer es, si eso es verdad, pues sancionar a los responsables y se acabó la historia. Pero, ¿cuál es su digamos, no hacia dónde solamente apuntar con esos casos que usted está planteando? no solamente sancionar y ejemplarmente, Glaxer. Ahí tiene la palabra la Contraloría General, el Ministerio Público, la Fiscalía, que tienen el deber de investigar hasta dónde llega el nivel de corrupción, porque esta es una decisión del más alto nivel del gobierno. Seamos claros y recordemos
que el 20 de marzo, coincidentemente, luego de que hicieran firmar el decreto de urgencia, la ministra de Salud fue removida del cargo. Y acto seguido, el ministro Zamora, que en su primera declaración señaló que los peruanos morirían en la calle, en su domicilio o en los hospitales. Esa fue su primera gran declaración. Lo primero que hizo es cambiar al jefe del Instituto Nacional de Salud, del que tenía que hacer los requerimientos. ¿Y por qué se insiste tercamente en estas pruebas rápidas que, como digo, con sus falsos negativos se convierten en el primer agente multiplicador? La rectificación está en lo siguiente. Nosotros creemos que han habido también unos hechos concurrentes a multiplicar el coronavirus. Y quiero decir algo muy claro. Mientras no derrotemos al coronavirus, la reactivación económica y la pérdida de empleos continuará. Tenemos que acabar con el coronavirus para poder realmente enfrentar en toda su magnitud el enorme daño económico y social que nos trae como consecuencia esta pandemia mundial. Aquí hay otros efectos multiplicadores. Entre ellos, no se ha hecho la cuarentena improvisada, como le llamo yo. Cuando se decreta una cuarentena, tiene uno que tener las previsiones del caso. Para algunos es fácil guardar la cuarentena cuando tienen ahorros o cuando tienen la comodidad de casa y no tienen ningún problema de tipo económico. Pero para la mayoría de peruanos han tenido que recurrir del propio dinero de sus ahorros en las AFPs, en las CTS, o simplemente no podían salir a la calle sin tener alimentos porque esas familias dependían del trabajo diario, del que ha tenido que elegir entre salir y contagiarse e inclusive enfermarse hasta morir o que su familia se muera de hambre. Esta es una realidad. Aquí no ha salido gente de sectores populares, compatriotas, a la calle porque no quiera cumplir la norma, sino que ha sido obligado a desacatarla por una necesidad, por primeras necesidades de alimentación, de ingresos mínimos. El bono universal no llega, y si llega, se alienta a través de unas colas gigantescas en los bancos, que parecen colas de mendigos desde las 4 de la mañana. No se ha incorporado en la distribución de ese bono universal a todo el sistema financiero, solo 2 bancos, cuando el gobierno tiene la autoridad para imponer que colabore todo el sistema financiero. Y no se han implementado más cajeros automáticos, más agentes de los bancos, o la distribución a través, por ejemplo, de los colegios, de los directores que están cerca de sus familias, una serie de mecanismos para acercarse. Esos mismos mecanismos con los directores, con la iglesia, con la Fuerza Armada deberían haberse aplicado para la distribución de alimentos. Y no se hace. ¿Por qué no se ha activado los comedores populares? Recién están reaccionando. Pero tú no puedes decirle a millones de peruanos guarden una cuarentena y muéranse de hambre. Y todo eso ha alentado a que nuestros compatriotas de menores recursos salgan a las calles. Y no hay por qué culpárseles. Se les ha querido criminalizar. Recuerde usted que iban a ser denunciados, procesados. Se les ha amenazado con multas que son impagables. Entonces, esa es una respuesta equivocada. Y la cuarentena improvisada creo que debe ser reemplazada, y esta es otra propuesta, por una cuarentena focalizada en las regiones donde está prácticamente controlado el coronavirus, porque ha tenido mucho que ver la respuesta popular. En muchas zonas del país prácticamente se han cerrado las fronteras regionales, provinciales, por decisión de la propia población. El ejemplo más claro está en los ronderos, ¿no? Allí donde han aplicado esa disciplina, no ha prosperado el coronavirus. Y felizmente en grandes zonas del sur también me decían desde allí nuestros compatriotas con los que guardo comunicación, que mucho tiene que ver el propio clima y las propias costumbres, ¿no?
de tomar muchas cosas calientes, de protegerse, ¿no? A pesar de las dificultades que se han dado, está controlado en buena parte del sur. Pero lo Claro, que no, pero en digo, otras zonas en también la las, organización que usted dice, ¿no? Cajamarca tal vez sea la un buen ejemplo de organización, eso, que tiene que ver con la pero eso es, organización y la estructura misma de la sociedad en esas zonas, que en otros contextos también ha logrado derrotar enemigos que ahí no pudieron penetrar y sí lo hicieron en otros lugares más y desorganizados, ¿no? Creo que por ahí ha ido la así cosa, es, pero tengo pocos minutos ya y quisiera, entonces, una cosa es, sobre las pruebas como fue la rápidas, época, quiero saber cuál es su recomendación, que se dejen de hacer y solo se hagan pruebas por eso, moleculares y que la Contraloría a investigue eso todo lo que usted iba, ha dicho. Esas serían las dos a, recomendaciones. Y aquí a eso la iba. cuarentena que sea Debe haber, focalizada. No estoy tratando de resumir un poco los tres debe puntos. ser, sí, debe haber una cuarentena focalizada en las zonas donde el riesgo ha disminuido notablemente, toda la población, sí debe estar, todos los peruanos debemos andar con mascarilla de forma obligada y guardar ciertamente el distanciamiento social, ¿no? Los 2 metros, metro y medio de distancia, no ir a aglomeraciones de público y allí el gobierno pues tiene que disponer, mire, en Lima, tengo reportes de Lima, ¿no? Que en el transporte público no se está respetando, ¿no? Y ese es un nuevo foco de contagio. Entonces, aquellos compatriotas que ya salen a trabajar, que están saliendo haciendo uso del transporte público a determinadas horas puntas, van parados, van apiñados. Y entonces allí se multiplica el coronavirus. Pues en cada unidad de transporte público debería haber un miembro de la Fuerza Armada que esté supervisando que se respete la distancia social, que, no, que vaya a la mitad del aforo para que haya espacio suficiente. Igual, igual tenemos que hacer con el resto, con las zonas de riesgo, lo que se debe hacer, Glaxer, es pruebas masivas moleculares, porque de lo que se trata es de detectar tempranamente a quienes tienen el coronavirus y aislarlos, aislarlos. Ahí hay que preparar centros de aislamiento y, por supuesto, construir como infraestructura mínima los centros de atención primaria, porque el coronavirus cuando se detecta tempranamente y se empieza la atención primaria, no llegamos al extremo en donde se mueran por falta de respiradores, de oxígeno, sino es controlado en la primera instancia. Fíjese, Glaxer, en China, nada menos que en Wuhan, ante el riesgo de un rebrote, acaban de hacer 11 millones de pruebas moleculares a todos los de Wuhan y encontraron 300 casos y lo aislaron. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar de lado este fraude de las pruebas rápidas y hacer pruebas moleculares a toda la población que está en riesgo, a todas las regiones. Hay pruebas moleculares en el mercado. Aquí se descartó una prueba molecular de $35 de una oferta que venía de Corea del Sur. No se escucha, no se hace caso a una oferta de Singapur que se ha revelado. Ahí lo ha publicado Jaime Altaus también, por $12 cada prueba molecular. Y tienen capacidad de proveer 5 millones de pruebas a la semana. Y el gobierno, mutis, no quiere dar pruebas moleculares y si compra, las más caras a sus amigos, a sus patrocinados, con sobreprecio. Entonces esto tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, rectifique, presidente. Y para que suceda todo eso, porque aquí vemos no solamente corrupción al más alto nivel, corrupción en salud, yo no sé si corrupción a nivel presidencial, pero corrupción a nivel de la policía, que parece que llegó al ministro del Interior, corrupción en las Fuerzas Armadas, ahí están las compras de empresas proveedoras que vendían neumáticos, de ranchos, menús a los amigos por un precio altísimo, corrupción en las regiones, corrupción en los municipios, corrupción hasta en la propia Contraloría. Esto tiene que terminar y tiene que cambiarse también, tienen que haber cambios políticos, Glaxer, porque lo que ha demostrado es una incapacidad total, una ineficiencia total el gobierno. Incapaz para comprar respiradores, recién está yendo a comprar oxígeno cuando acá teníamos fábricas de oxígeno. Acaban de sacar comunicados, pronunciamientos. Es que así importan, ¿no? Así hay más para robar. Entonces,
hay una incapacidad en los programas sociales, incapacidad en los programas de Reactiva Perú, ineficiencia. Hay que cambiar, hacer cambios. Ese señor Ceballos es un vendedor de cebo de culebra y malo todavía. Ni siquiera sabe hacer eso. Solamente cuenta cuentos, ¿no? Y prácticamente el otro día ha aceptado su capitulación diciendo que no sabemos cuándo se levantará la cuarentena. Pues ahí hay que poner a un ejecutivo, a un gestor. Ahora, sí, En pero esta tengo que crisis terminar y quería necesitamos, preguntarle una cosa, pero todo su razonamiento, señor Olivera, apunta a que es irreversible con este gobierno, porque yo no logro entender cómo usted hace el pedido de rectificación si tiene ese nivel de calificación del gobierno, porque ha dicho que es corrupto, que está haciendo las cosas solo para corromper, que son pero, ineficientes, vender ese pero, ¿cómo puede rectificar una cosa de esa naturaleza? Atentaría contra principios Glaxer, fundamentales. Lo que usted tendría que pedir es que vaquen al presidente o que este gobierno se vaya, porque mire, no veo que haya una lógica entre el planteamiento de rectificación que hace versus la caracterización del que está en el poder. Me daría la impresión de que son incompatibles las dos cosas, porque ¿cómo va a rectificar algo que no estamos hablando de, oye, debió tratar más focalizadamente el tema en los mercados, si no lo hizo, la rectificación es que se aboque a los mercados, y a veces es una rectificación, o que los bonos lleguen de esta manera. Pero si usted dice es un gobierno centralmente corrupto que está utilizando la pandemia para, digamos, robar, ¿cómo se rectifica eso? Simplemente sacando a los que están ahí, no le veo otra manera. Glaxer, Glaxer, tiene razón en cuanto a que esa sería la lógica principal, pero las responsabilidades presidenciales, como usted bien sabe, no pueden ser ejecutadas hasta que se termina el periodo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Lo estoy viendo, pero no lo estoy escuchando. Señor Olivera, ¿usted me escucha o no? A ver, hemos perdido vamos a tratar de recuperarlo en un ratito. Bueno, claro, lo que terminaba diciendo Fernando Olivera es que, claro, lo que correspondería en otras circunstancias es, claro, empujar una decisión de esta naturaleza. Pero como no se puede investigar al presidente, imagino que su razonamiento iba a que se tendrá que hacer después de que acabe su mandato. Pero usted ha escuchado ahí el punto de vista de Fernando Olivera esta mañana aquí en el programa, no estaba hablando hace bastante tiempo y ha decidido salir a hacer estas anotaciones y usted las valorará como mejor corresponda. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, ya vuelvo.